participar, hermanos, de este tema. L- bueno, el título dice La parábola de Cristo acerca de la viña. La parábola de Cristo acerca de la viña. Si alguien más quiere participar, en cualquier momento puede participar. Muy bien, hermanos, entonces vamos a leer la lección de escuela sabática. Dice que en la parábola, hermanos, de Mateo 21, justamente vamos a estudiar de esta parábola que está en Mateo 21, esto acerca del dueño de la viña, del dueño de la viña. Jesús, hermanos, retoma entonces el relato donde lo dejó Isaías 5. Ayer hemos estudiado Isaías 5. Y, o sea, Jesús retoma esta parábola, ¿no? O sea, como que agarra esta parábola para decir lo que también estaba pasando en sus días del Señor Jesús, ¿no? Respecto a su venida a esta tierra y a su pueblo, ¿no? Al pueblo ahí de Israel, el pueblo judío sobre todo, hermanos, ¿no? Que se mantenía supuestamente no en comunión con Dios. Entonces retoma Jesús esta parábola de Isaías 5, ¿no? Y arroja, hermanos, luz adicional. Entonces aquí hay algo adicional a esa parábola de la viña del amado, ¿no? Entonces arroja luz adicional sobre qué, hermanos, sobre el carácter y las acciones del viñador. Entonces vamos a ver entonces un poco más acerca del carácter y las acciones del viñador. O sea, quién está encargado de la viña, entonces vamos a ver de su carácter, del encargado, ¿no? De esta viña y sus acciones, ¿no? En favor de su viña. Para esto nos pide justamente leer el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 39, ¿no, hermanos? Vamos a entonces ver estos versículos y teniendo en mente, hermanos, siempre la pregunta de Isaías 5:4, ¿no? ¿Qué dice en Isaías 5:4, hermanos? Dice, ¿no? La pregunta es, ¿qué más se podría haber hecho por la viña que no se haya hecho antes? ¿Qué más se podría haber hecho? Dice, por la viña que no se haya hecho antes. Vamos a ver, hermanos, justamente estos textos bíblicos para meditar, reflexionar, hermanos, en esta pregunta, ¿no? ¿Qué más se podría haber hecho por la viña que no se haya hecho antes? Tal vez meditando y pensando también, hermanos, que la viña puede ser un símbolo, hermanos, no de la iglesia, hoy donde estamos aquí, podría decirse, es la viña que sea esta sala Zoom. Nosotros seamos la viña del Señor, ¿no? La viña, ¿no? Entonces habría que meditar en ello, ¿no? Para sacarle provecho a la lección, ¿no? Bien, entonces vamos a leer los textos bíblicos, hermanos, y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué más se podría haber hecho, ¿no? Tal vez por cada uno de nosotros que estamos aquí en esta sala Zoom, que no se haya hecho antes, ¿no? Algo más falta, hermanos. Justamente vamos a leer el texto bíblico que dice aquí. Mateo 21, 33 al 39, hermanos, dice, oíd otra parábola, dice. Oíd otra parábola. Entonces, en el libro de Mateo hay bastantes parábolas, hermanos, que el Señor Jesús habló, ¿no? Y, y una de esas parábolas dice, ¿no? Aquí, hermanos, hubo un hombre, dice, hermanos, la parábola, un hombre que era padre de familia, un hombre padre de familia, hermano. ¿A quién se está refiriendo, hermanos, este padre de familia? El cual dice, plantó una viña. Ahora, este hombre es padre de familia y él ha plantado una viña, ¿no? La viña, o sea, un sembrado, ¿no? Donde ahí están las uvas, ¿no? La cercó, dice, de vallado. Bueno, ¿qué significa acá? Otros nos preguntamos, el vallado, ¿no? Cavó en ella un lagar. Cavó en ella, dice, un lagar. Y hemos visto el lagar, hermanos, que el lagar es, ¿no? Un pozo, ¿no? Especial para ah, pisar, ¿no? Las uvas para sacar su jugo.
Y también, hermanos, dice, edificó una torre, ¿no? Como en Isaías 5 habíamos visto eso también, ¿no? Edificó una torre. Habíamos visto qué significa la torre. Y la arrendó, hermanos. Aquí sí hay algo ya un poco diferente de la parábola de Isaías 5. Aquí en Mateo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, añade aquí, dice que esta viña, hermanos, fue arrendada, alquilada, hermanos, lo arrendó a unos labradores. Entonces, hermanos, ahora aquí hay personas encargadas, ¿no? Para que también cuiden de esta viña o trabajen en esta viña. Bueno, un alquiler, ¿no? Te pueden alquilar una casa, un cuarto, no sé, puedes tomar como alquilado con algún objetivo, ¿no es cierto? Bueno, entonces la arrendó, dice, a unos labradores y se fue lejos. Bueno, entonces el dueño de la viña, pues se fue lejos, dice, ¿no? Y hermanos, dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, o sea, en este caso la cosecha sería, ¿no? Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió, dice, sus siervos a los labradores. Bueno, las personas encargadas, ¿no? Ahí, eh, entonces, que el padre de familia, ¿no? Envió entonces a sus siervos, a, a, a los labradores, dice, van a ir los siervos del padre de familia, de los labradores. ¿Para qué, hermanos? Para que recibiesen sus frutos, o sea, para recibir la cosecha, ¿no? Y dice aquí, hermanos, mas los labradores, tomando a los siervos, ¿no? Estos siervos, ¿no? Mandados por el padre de familia, a uno, hermanos, a un siervo lo golpearon, a otro siervo, hermanos, lo mataron, dice aquí, a otro mataron. Y a otro, hermanos, apedrearon, dice, apedrearon. ¿Qué les parece, hermanos, estos labradores, no, de la viña, no? Hicieron eso, hermanos. Golpearon a uno, mataron a otro apedrearon. Envió, pues entonces, dice aquí, hermanos, el padre de familia, envió de nuevo otros siervos, otra vez envía otros siervos, más que los primeros, o sea, más siervos, ¿no? E hicieron con ellos de la misma manera, o sea, se repite lo mismo, unos los golpean, otros los matan y otros los apedrean. Dice. Finalmente, hermanos, les envió su hijo, finalmente les envió su hijo, ¿no? El padre de familia envía pues a su hijo, diciendo, ¿no? Tendrán respeto a mi hijo, dice, ¿no? Van a respetar a mi hijo. Más, hermanos, los labradores, ¿no? Cuando vieron, hermanos, que vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo. Miren qué pensamiento de estos labradores. Pues. Ellos eran los que habían alquilado, los que, bueno, si alguien, hermanos, tiene otra versión, esa palabrita me hace pensar, ¿no? ¿Qué significa eso de que alquilaron, ¿no? Esa viña, ¿no? No sé si hay otra palabra, ¿no? Que es un sinónimo, tal vez. Bueno, entonces estos labradores dijeron entre sí, ¿no? Respecto al hijo del padre de familia, del dueño de la viña, este es el heredero, dice, este es el que va a tener esta viña, va a ser el dueño de esta viña, ¿no? Heredero. Y ellos eran simplemente inquilinos, ¿no? Habían alquilado nada más, ¿no? Alquilado. Entonces, ¿qué dijeron pues los que habían alquilado? Dijeron, venid, matémosle, o sea, al hijo, ¿no? Del dueño, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, hermanos, le echaron fuera de la viña, ¿no? Y le mataron, pues, al hijo. Hasta allí, hermanos, ahí está eh, el texto bíblico. Lógicamente que todo el capítulo 21 de Mateo, ¿no, hermanos? Nos está hablando más todavía, ¿no? Después,
qué acciones hace el padre de familia con estos inquilinos, ¿no? Estos que han entrado, ¿no? En la viña del padre de familia. Eh, Eso vamos a verlo seguramente más adelante. Luego viene el texto, hermanos, de Isaías 5:4 que ya hemos estudiado, la pregunta, ¿no? Dice así, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿No? ¿Cómo? Dice, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. A ver, hermanos, comentarios. Si tienen otra versión de Biblia, hermanos, aquello que he leído este libro de Mateo 21, los textos, aquí hemos leído del 33 al 39. Si alguien puede tener otra versión para leer y entender de mejor manera. ¿Algún comentario también, hermanos? A ver, a ver, algún hermano, ¿No lo hermana. escucha? Sí, por favor, hermano, a ver, alguna versión que tengan para No sé, entender no, un poco. no lo tengo, esa es la misma versión, yo creo. Ah, ya, ya, Lo que pasa es el comentario es lo siguiente. En el Antiguo Testamento, Dios dijo, hacedme a un santuario y habitaré en medio de vosotros. Y hicieron un santuario y habitó Dios en medio de ellos en el lugar del Santísimo. Había un lugar, se llama Shekinah o Shekinah. Era una luz, se prendía una luz y lo llenaba todo el lugar santísimo, el lugar santo, todo el campamento total, la presencia de Dios. Pero cuando ellos hicieron abominaciones, al profeta se le mostró que con unas personas, como 20 personas, estaban adorando al sol dentro del templo de Dios. Y esas abominaciones le mostró Dios al profeta. Todas esas cosas le causó que el Shekinah se apartara del campamento y vinieron los enemigos y destruyeron al pueblo israelita, se lo llevaron a Babilonia. Idéntica manera, cuando Jesús vino, dijo Jesús, no, y Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. Y cuando está diciendo que mandó a sus siervos para que pidiera de la cosecha no recoger los frutos, y lo mataron, la apedrearon, pero a Jesús mismo, también al Hijo de Dios, también le mataron fuera de la ciudad, le crucificaron. Todo está hablando allí. Y hace comparar, no sé si ustedes, ayer les he mandado a todos el sermón de Pastor Borm. Él presenta el Shekinah era Cristo. Se posó Cristo en el templo cuando entró en un burrito montado y la gente decía, bendito el que viene en el nombre de Dios. Hosana al hijo de David, cantaban, echaban sus mantos allí y el Shekinah estaba allí, los que los protegía, Dios mismo, porque Jesús quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. Y justamente se dirigió al templo. Luego el Shekinah fue, he aquí eh, tu pueblo será dejado en soledad, les dijo, porque no has conocido el tiempo de tu visitación, el Shekinah. Y se retiró, y ustedes saben que cuando se fue del monte, los discípulos estaban mirando al cielo y los ángeles le dicen, este mismo Jesús que fue tomado entre vosotros vendrá así como habéis visto ir. El Shekinah se fue dejado a su suerte el pueblo israelita. El año 70 vino los enemigos
y destruyó y fue quemado, porque los versículos después, a continuación, dice que el padre de familia mandó y quemó a la ciudad de aquellos gente y literalmente el pueblo israelita fue quemado. Entonces, todo eso es en una alegoría lo que pasó con el pueblo israelita. Y nosotros, que somos la esposa, ¿no es cierto? También, ojalá que nos mantengamos fieles hasta el último tiempo, porque el que se mantenga fiel hasta el último, este será salvo, dice. Eso en resumida lo que explica esta alegoría que cuenta Jesús. Muy bien, hermano Marcelino. Sí, pues este capítulo 21 habla, ¿no? Acerca de la entrada de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, un burrito, y después cuenta, ¿no? Esta parábola, hermanos. Bueno, hermanos, mi, o sea, estoy pensando, hermanos, respecto a quiénes son estos inquilinos. Dice aquí, hermanos, em, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó, dice, no, arrendó. ¿Qué significa eso de la arrendó, hermanos? A unos labradores y se fue lejos. O sea, el padre de familia arrienda, hermanos, la viña. ¿Quién es? O sea, esa palabrita la arrendó, porque, hermanos, en el contexto de toda la palabra de Dios, vemos, hermanos, que Dios, la iglesia aquí no está, hermanos, aquí, por ejemplo, este grupo Zoom, no está directamente, diremos, ¿no? El Señor Jesucristo. Claro, su presencia está allí, pero bueno, vendríamos a ser nosotros, pues, ¿no? La mano del Señor, la boca del Señor y todo, ¿no? Se supone así, ¿no? Los siervos de Dios, pues son. Ahora, el hecho de formar un pueblo, hermanos, Dios, el pueblo de Israel o la iglesia ahora, hermanos, ¿qué implica, no, hermanos? Eso de arrendar, hermanos, yo lo que estoy tratando de entender, hermanos, es que deja así responsabilidad, tal vez con el ejemplo de Pedro, ¿no? Pedro era una persona como nosotros también. Él se equivocó, hermanos, y el Señor pues lo restauró, ¿no? Pedro se arrepintió, pues el Señor le perdonó su pecado. Y antes de que el Señor se vaya para el cielo, hermanos, le dijo a Pedro, pues no, Pedro, ¿me amas? Le dice, no, 3 veces le dice, ¿me amas? Y le encomienda, pues, hermanos, dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ahí yo entiendo, hermanos, eso de arrendar, como que a Pedro le está arrendando su viña, ¿no? Que es la iglesia. Apacienta mis ovejas, mi viña, como quien dice, ¿no? Tú cuida mi viña, ¿no? A Pedro, ¿no? Entonces, hermanos, y la Biblia nos enseña de que el Señor va a venir, ¿no? Va a venir, y ha venido la primera vez y va a venir también por segunda vez. Y lo que va a pedir, hermanos, el Señor, el dueño de la viña, es nos va a pedir cuentas de cómo hemos nosotros apacentado, ¿no? Las ovejas, cómo hemos cumplido las responsabilidades. Nos va a pedir la cosecha, ¿no? ¿Dónde está la cosecha, ¿no? ¿Qué has hecho justo a ver con tu vida? ¿Dónde está? Me pedirá cuentas, ¿no? Pero hoy en día también, pues a través, pienso, ¿no? De los pastores o alguien Dios puede estar usando para llamarme la atención y decir, o llamarnos a nosotros la atención y decirnos, pues, no, cómo está nuestro trabajo en la viña del Señor, ¿no? De repente, nuestra actitud puede ser así como de estos arrendatarios, ¿no? Estas personas que han sido responsables, referido justamente, hermanos, a este pueblo de Israel, a los líderes del pueblo de Dios o de la iglesia de ese tiempo, también diríamos así. Ahí están los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, ¿no? Ahí están, ¿no? Los judíos. Entonces,
veo ahí que Dios, a través de los profetas que enviaba Dios pidiendo cuentas a estos líderes, ¿no? Entonces, ellos lo que han hecho literalmente, hermanos, es como dijo Jesús, ¿no? Llorando incluso, Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Que matas a los profetas y mataban a los profetas. Y también apedreaban, pues, hermanos, ¿no? A los que les enviaba el Señor. Y el mismo Señor Jesucristo vino, ¿no? Como el hijo del padre de familia, como dice esta palabra que es Jesús. Y a él también, pues, hermanos, ¿qué lo hicieron? Lo mataron, pues, lo mataron, ¿no? Y ahí explican, ¿no? Que ellos, miren, ¿por qué piensan estos labradores o estos líderes del pueblo de Dios o de la iglesia también? ¿Cómo pensaríamos nosotros como líderes? Uno diría, no, este es el dueño, este es el heredero, así que hay que matarlo para que nos quedemos nosotros como dueños. ¿Qué pensamiento es ese, hermanos? ¿Qué pensamiento? Entonces, más o menos por ahí voy tratando de ajustar, hermanos, a lo que dice, ¿no? Todo el contexto en todo, en la Biblia, ¿no? En toda la Biblia. A lo largo de toda la Biblia se dice eso, ¿no? Por ejemplo, Salomón también dice, ¿no? El todo del hombre, ¿qué es? Obedecer sus mandamientos, temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Porque Dios, ¿no? Pedirá cuentas a cada uno de los seres humanos, ¿no? ¿Qué cosa hemos hecho, no? ¿Qué hemos hecho, qué no hemos hecho también, hermanos? Entonces, dice, pedirá cuentas, pues, hermanos, ¿no? Y por más que hemos hecho bueno o malo, ¿no? Por más que esté Bueno, escondido, Cristo, hermanos, todo saldrá a la luz, hermanos. A ver, sí, hermano, Marcelino, participe, en hermano. en mi lección hay un comentario que dice de esta manera. Esta parábola de la viña tiene gran importancia para todos aquellos a quienes se les confían responsabilidades en el servicio del Señor. Dios apartó a un pueblo para que fuese educado por Cristo. Lo llevó al desierto para prepararlo para su obra y allí oh, allí le dio el código más elevado de moral, su santa ley, y a él le fue encomendado el libro de instrucción de Dios, las escrituras del Antiguo Testamento. Oculto en la columna de la nube, Cristo lo guió en su vagar por el desierto. Por su propio poder trasplantó la vid silvestre de Egipto a su viña. Bien podía Dios preguntar, ¿qué más podía haber hecho a mi viña que yo no haya hecho? Esto está Isaías, lo que usted acaba, leo al inicio. La historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición y instrucción a quienes han alcanzado los fines de los siglos, aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días y finalmente sean admitidos en la Canaán celestial. Deben escuchar las palabras de advertencia pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones para siempre. La experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será de su pueblo en estos últimos días. La verdad es una salvaguarda en todas las edades para los que se mantienen firmes en la fe que fue dada una vez a los santos. Esto dice en el comentario. La misma historia que contó ayer, Jesús está contando en esta historia porque también Cabó lo hizo muy bien, pero los frutos, en lugar de dar los frutos para Dios, no, ah, lo matan a los enviados, al mismo nuestro Señor Jesucristo también lo mataron en el Gólgota. Y ahora, si somos como iglesia en el último tiempo, ¿cuáles son los frutos que estamos produciendo nosotros como pueblo? Sí, pues, hermanos, ahí está la pregunta importante, ¿no?
hermanos, Dios es el dueño, ¿no es cierto?, de la viña, ¿no? Eh, hermanos, y en el fondo, eh, además de que Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer capacitando a su pueblo, a nosotros también día tras día nos capacita, ¿no, hermanos? Día tras día, respecto, hermanos, al, al estudio de su palabra, ¿no? Al estudio de su palabra, hermanos, hay unos soniditos que estoy Minutos queriendo justo. apagar. Sí, hermana. Bueno, les saludo. Había tenido que ir a dejar a mi hija. Tenemos un amigo aquí en la plataforma que nos está visitando. Tiene el nick El Observador. Nos sale su nombre. Sea usted muy bienvenido. Yo sé que al parecer no sabe los temas que estamos tratando acá. Este estudio que hacemos se llama el estudio o el repaso de la escuela sabática, donde estudiamos temas bíblicos por temas. La verdad es que no siempre hay una cosa en particular. Yo sé que usted preguntó recién con quién venía Jesús, porque el hermano dijo de que Jesús venía pronto. Jesús viene con todos sus ángeles, ¿cierto? A buscar a sus hijos. Si usted quiere hacer otra pregunta, que no sé su nombre, le pido disculpas, puede hacerla, pero le pido que por favor tenga respeto, porque estaba leyendo lo que estaba poniendo allí en el chat. Entonces, no hay ningún problema, puede preguntar lo que usted desee, aquí lo podemos conversar, pero por favor con respeto. Muy bien, hermanos. Sí, pues nuestro grupo Zoom, hermanos, da cabida a todos, ¿no? A todos, ¿no? Con libertad. No hay ningún problema, ¿no? Pero participen, hermanos. Si hay alguna observación así, participe, observe, ¿no? Porque estamos aquí para aprender, ¿no? Si hay algo que de repente no estamos entendiendo, entonces, pues, eh, alguien que está entendiendo puede participar y así todos entendemos de mejor manera, ¿no? Eso es importante. Sí, Muy bien. disculpe de nuevo, la persona que estaba hablando en el chat, él salió de la plataforma, pero no es la primera vez que entra y siempre hace lo mismo de que dice alguna cosa irrespetuosa. Entonces, bueno, por eso fue que dije eso, su nick era el observador, no sé si va a volver a entrar o no, pero les pido disculpas, era por eso. Muy bien, hermanos. Todos somos libres, hermanos, para hacer nuestras opiniones y todo. No hay ningún problema, ¿no? Es asunto de participar. Y sobre todo, hermanos, el asunto es de que nosotros queramos aprender, ¿no? Que dice la palabra del Señor y tener la intención de querer hacer, ¿no? No es un asunto de humano, ¿no? Sino es un asunto de vida o de muerte. Estamos estudiando la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, justamente estamos hablando de este tema, ¿no? Creo que lo que dice nuestra hermana Mónica, entonces, justamente se ajusta, ¿no? Se ajusta, hermanos, a esto, ¿no? La parábola se ajusta, ¿no? A lo que nuestra hermana comenta, ¿no? Nosotros estamos en esta sala, pero, o sea, si el Señor nos pide cuentas a cada uno de nosotros, a nosotros que estamos en esta sala, ¿no? Entonces, nosotros, o sea, a través de su palabra siempre nos está pidiendo cuentas, ¿no? Nos está pidiendo, nos está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces uno tiene que reflexionar, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel cuando Dios envió a sus profetas? ¿Qué estaba haciendo este pueblo, ¿no? Judío cuando Jesús también vino? ¿Qué estaba haciendo, hermanos? ¿Cuál era su actitud? ¿Comprendían o no comprendían la palabra del Señor? ¿Por qué ellos no pensaban en matarlo a Jesús? Era su mente, ¿no? Y Jesús les dijo en cierto momento, no, no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de Satanás, porque en vuestro pensamiento simplemente es eso, ¿no? Ustedes quieren discutir,
cuestionar las cosas, no tienen el interés de hacer la voluntad de Dios y ustedes quieren matar. Ese pensamiento, hermanos, es satánico, ¿no? Es de Satanás. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar, hermanos, nosotros cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos? Cuando estudiamos la Biblia, o cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en una junta de iglesia, o cuando estamos, ¿con qué mentalidad hacemos las cosas, hermanos? Entonces, esta parábola, hermanos, nos debe hacer reflexionar, porque Dios siempre nos va a pedir cuentas, ¿no? Y cómo va la cosecha, ¿no? ¿Cómo va el trabajo misionero en la iglesia? ¿No? ¿Cómo van las responsabilidades que Dios nos ha dado? De hecho, Dios es el que nos está pidiendo, ¿no? Todo ello. Entonces, estos labradores, pues, apedreaban, mataban a los siervos del padre de familia, en este caso de Dios. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? No, hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Esto es importante pensar y meditar, hermanos. De repente vamos a la iglesia solamente para cuestionar al predicador. ¿Quién va a predicar? No. Y entonces cuestionan. No estamos yendo a escuchar la palabra del Señor, sino a las personas, ¿no? Y nuestro trabajo misionero, que tenemos esa responsabilidad como iglesia, hermanos, tal vez no lo estamos cumpliendo, ¿no? Como debe ser. Y entonces, pues vamos a quedar así como el pueblo de Israel. ¿En qué quedó, hermanos, el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, hermanos, fue desechado, pues no, o sea, el pueblo judío que ahora conocemos literal, fue desechado por Dios como pueblo, porque ellos no aceptan a Jesús actualmente, a pesar que lo mataron, pero tampoco hoy en día lo aceptan. Ellos están esperando, ¿no? El Mesías. ¿Por qué, hermanos? Hermanos, creo que en el comentario, ¿no? Del Espíritu y Profecía, aclara estos puntos, hermanos. Voy a leer a lo que leía el hermano Marcelino, lo que continúa, ¿no? Aquí yo lo tengo en mi celular, dice, ¿no? El pueblo judío, hermanos, podría haberse arrepentido si así lo hubiera querido. Pero, hermanos, sus integrantes estaban vestidos con la ropa de su justicia propia. Ahí está el problema, hermanos. Cuando uno es independiente, no autosuficiente, vestido con su justicia propia, entonces ahí está el problema, hermanos. Podrían haberse arrepentido, así como nosotros también podemos arrepentirnos, hermanos. Pero si no queremos, nos justificamos, pues, hermanos, ¿no? Y entonces, como dice, vestidos con su propia justicia. Pues nadie es justo, hermanos. Todos somos pecadores. Y la gracia de Dios, ¿no? El amor de Dios, la misericordia de Dios hace de que Él nos pueda justificar, darnos su carácter, su vestido, ¿no? Como una ropa blanca, ¿no? Bueno, hermanos, ahí está, ¿no? El pueblo judío podría haberse arrepentido si así lo hubiera querido, hermanos, pero sus integrantes estaban vestidos con la ropa de su justicia propia, dice así el comentario. Sostenían ser los descendientes de Abraham y consideraban como propia toda promesa hecha a Israel. Pero el Israel de Dios está formado pues por aquellos que se convierten, no por los que son descendientes de Abraham, sino por los que se convierten, dice aquí, así está el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, ahí está interesante este comentario, hermanos. Con asombro, dice los ángeles, contemplaron pues el amor infinito de Jesús, quien sufriendo la más intensa agonía mental y corporal, pensó solamente en los demás y animó al alma penitente a creer. En su humillación, hermanos, se había dirigido como profeta a las hijas de Jerusalén. Como sacerdote y abogado, había intercedido con el Padre para que perdonase a sus homicidas. Como Salvador amante, había perdonado los pecados del ladrón arrepentido. Así que, hermanos, nosotros también, hermanos, tenemos que amar, no tenemos que odiar, ¿no? O sea, todo ser humano, ¿no es cierto? Por más que tenga esa mentalidad, ¿no es cierto?, de matar, que el diablo es el que utiliza al ser humano para eso, ¿no? Entonces tenemos que, Jesús amó y dio su vida incluso por los que lo mataron, pues, ¿no?
dice, no, el Señor, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que sucede con el ser humano. O bien nos ponemos en manos de Dios para hacer el bien, o a veces uno está en las manos de Satanás y hace el mal. No sabe lo que está haciendo, hermanos. Así que, hermanos, esto tenemos que ponernos a meditar. La viña es pues el pueblo de Dios, ¿no? Podría ser hasta todo este mundo, hermanos, al cual tenemos que predicar. Y predicar, dice, a todo el mundo, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, ¿no? Y al que cree, dice, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio, hermanos, es mostrar el amor de Dios que es, hay salvación. Uno puede arrepentirse, sea quien sea, hermano, se puede arrepentir. Bueno, me parece, hermanos, que esta parábola justamente nos habla pues en esa dirección. Bien, si alguien quiere comentar algo, hermanos, comente, pregunte también libremente, no sientan cohibidos, no, somos libres, aquí estamos para aprender. Si alguien sabe algo, puede enseñar, no es un asunto de ¿qué somos nosotros para estar discutiendo? Yo no tengo mis propias ideas. ¿Qué sería de mí si yo voy a enseñar mis ideas, mis pensamientos? No, yo lo que estoy tratando es de querer entender lo que dice Dios, lo que nos dice, ¿no? Y estoy tratando de aplicarlo a mi propia vida. Y pienso que tú también, hermano, que estás en la sala, estás acá, escuchando, ¿no? A Dios, la palabra de Dios, no a un ser humano, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí Dios? ¿Qué nos está diciéndonos? De repente tú estás entendiendo mejor, hermano, entonces participa, ¿no? Ayúdanos a entender de mejor manera. Bueno, vamos a ver entonces finalmente, hermanos, los comentarios de esta lección. Dice, la primera parte, hermanos, de la parábola de Cristo cita directamente el canto de Isaías 5 acerca del viñador y su viña. Esto es en la primera parte que hemos leído en Mateo 21, ¿no? Jesús añade, hermanos, aumenta Jesús, ¿qué cosa, hermanos? Jesús añade luego que el dueño de la viña dice, arrendó a unos labradores y se fue lejos. Yo estoy entendiendo esto, hermanos, como que ese arrendar es dejar responsabilidades, como dejó a Pedro la responsabilidad de apacentar las ovejas. Y a nosotros, como iglesia, también nos ha dejado, nos está arrendando la viña, como dejándonos responsabilidad de cuidar a la hermandad, hermanos, ¿no? Tal vez estamos en un grupo pequeño, tenemos una pareja misionera del cual tenemos que tener cuidado, estar detrás de nuestra pareja misionera y de toda la iglesia, pues hermanos, incluso de todas las personas de este mundo, tenemos la responsabilidad, hermanos, de llevarlos pues al Señor. O sea, despedregar, sacar todo lo que es malo, las malas ideas, los malos conceptos, o sea, las mentiras de Satanás, ¿no? Y así plantar la semilla, hermanos, ¿no? En el corazón de las personas. Esa es nuestra tarea, ¿no? Entonces arrendó a unos labradores y aquí está dando el ejemplo, lo que pasó, hermanos, para que no cometamos los mismos errores, nos avisa. Arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero, hermanos, cuando el dueño de la viña envió dos veces a sus siervos, los profetas, a recoger el producto, pues no, hermanos, quienes arrendaban su viña golpearon y mataron pues a sus siervos, como hemos leído, hermanos. Finalmente envió a su hijo Jesús pensando, el padre de familia, o sea, Dios el Padre, ¿no? Tendrán respeto a mi hijo, pero también asesinaron a su hijo después de decir, este es el heredero, vamos a matarlo. Y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron, pues hermanos. ¿Qué más podía Dios hacer, hermanos y hermanas? El Padre nos amó tanto que dio a su Hijo amado. Como dice Juan 3:16, hermanos, de tal manera nuestro Padre Dios nos ha amado, ¿no? De tal manera, hermanos, ¿no? Que ha dado pues a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. De tal manera nos ama, ¿no? Que ha dado a su Hijo, ¿no? Es como un padre, tú eres una madre, también podrías dar a tu hijo para, por amor, ¿no? A la gente que es pecadora, que es mala, ¿no? Y que en lugar
de que muera esa persona mala, tu hijo que es bueno, muera, ¿no? En lugar. Tú, ¿cuánto amor tendrías por esa persona mala? Y pero eso es lo que Dios hace de esa manera, de tal manera nos ha amado, hermanos, que nosotros los malos, pecadores, tengamos esperanza en la vida eterna. Y tanto nos ama Dios que ha enviado a su Hijo Jesús, ¿no? Para que muera en nuestro lugar por nuestros pecados. Bueno, si el conflicto cósmico, hermanos, es del tipo sugerido aquí, hermanos, no podría resolverse prematuramente, hermanos, mediante el ejercicio del poder divino. ¿Ah? Dice, si el conflicto cósmico es del tipo sugerido aquí, hermanos, no podría resolverse prematuramente mediante el ejercicio del poder divino. O sea que, hermanos, el conflicto este que hay, hermanos, esta lucha entre el bien y el mal, los engaños de Satanás y el testimonio de la verdad que es Jesús, en este conflicto que hay, hermanos, no se podía resolver anticipadamente o inmediatamente, no pudo Dios resolver con su poder, sino, hermanos, que requería primero de una demostración pública del carácter de Dios. Entonces, para resolver el problema se debía demostrar públicamente el carácter de Dios, ¿no? Esta demostración, hermanos, ha sido expuesta, pues, en última instancia en la obra de Cristo. O sea, a través de Cristo, hermanos, entonces, pues, esta demostración se visualiza, pues, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, ahí hay, ¿no? Algunos textos bíblicos, como está en Romanos 3, 25 y 26, yo lo tengo aquí en mi celular, dice, a quien Dios puso como propiciación, hermanos. O sea, Dios ha puesto a nuestro Señor Jesucristo, como decía nuestro hermano Marcelino, el Shekinah. Es la propiciación por medio de la fe en su sangre, hermanos. ¿Ah? Para manifestar su justicia, ¿no? A causa de haber pasado por alto, hermanos, en su paciencia los pecados pasados. O sea, hay perdón, ¿no? Y se muestra la justicia de Dios, él habiendo derramado su sangre en la cruz, pues, hermanos, ¿no? Con la mira, hermanos, de manifestar en este tiempo, hermanos, su justicia. Entonces, ahora se manifiesta la justicia, pues, del Señor Jesús. Nosotros no somos justos, pero si nosotros acudimos a Dios, Él nos perdona, nos justifica y nos ve Dios como justos, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, pues, al que es de la fe, al que es de la fe, de la fe de Jesús, dice así, ¿no? Hermanos, en Romanos 5:8 también dice, hermanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, hermanos, ¿no? Cristo murió por nosotros. Así dice Romanos 5:8, hermanos, ¿no? ¿Qué más podemos pedir después de que Dios se entregó a sí mismo en Cristo para morir por nosotros, para poder ser así para poder así justificarnos, hermanos, sin comprometer en modo alguno, pues su justicia y su amor perfectos? Mire lo que ha hecho Dios, hermanos, una demostración realmente de amor, de misericordia y también de justicia, ¿no? Yo creo, hermanos, que nada más se puede hacer, pues, ¿qué más se podría hacer? Yo no veo, ¿no? ¿Qué más se podría hacer? Si esto es lo que ha hecho Dios, hermanos, no logramos entender, hermanos, no hay otra solución, hermanos. No hay otra solución para que el ser humano encuentre salvación. Simplemente veo aquí, hermanos, que ha hecho Dios todo lo que tenía que hacer. Ahí se demuestra la misericordia porque hay salvación para todo ser humano, solamente uno tiene que volverse a Dios, pedir el perdón y ahí está la justicia del Señor, da el perdón y nos justifica, como si nunca hubiésemos pagado, digo pecado, porque ya lo pagó pues por nuestro pecado, lo pagó, hermanos. O sea, el diablo puede estar actuando en estos días, no atacando nuestra mente y decir, no, tú has hecho tal cosa, tú has hecho tal, pero ya está perdonado, pues porque le hemos pedido perdón a Dios. Entonces, no hay donde que el enemigo tampoco donde se agarre, ¿no? Porque todo está provisto, hermanos. Todo está provisto para nuestra salvación. La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar, pues, el mal, pero
sin destruir el contexto necesario, ¿no? Para el florecimiento del amor genuino. Así es, hermanos. Entonces, si estamos aquí, hermanos, con nuestro libre albedrío, participando del estudio de la lección, hermanos, no nos está obligando Dios en nada, hermano. Porque ¿qué cosa es lo que quiere Dios? Que florezca el amor genuino, no obligado, no por miedo, hermanos, sino de verdad, no darnos cuenta que Dios nos ama. Si Dios hubiese dispuesto de una alternativa preferible, no la habría elegido. Claro, si hubiese habido otra forma, ¿no? Entonces Dios hubiese utilizado esa otra forma, pues no. Pero no hay pues otra forma, hermanos. Hasta donde yo veo, hermanos, no hay otra forma de solucionar este problema. Está de una forma perfecta, ya provista la salvación para todo ser humano. Aunque las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico, hermanos, Dios es quien más sufre, pues, ¿no? Cuando miramos a la cruz, hermanos, podemos en efecto ver el sufrimiento y el dolor que el pecado ha producido a Dios mismo, hermanos. ¿Es así, hermanos? Sin embargo, tan sagrada era la libertad inherente al amor que Cristo estuvo dispuesto a soportarlo todo para nuestro bien, pues, hermanos. Entonces aquí, hermanos, como dice, tan sagrada era la libertad, hermanos, inherente al amor, ¿no? Pues esa libertad viene, pues, no producto del amor, hermanos, ¿no? En la libertad hay amor también, pues, hermanos, ¿no? La libertad inherente al amor que Cristo estuvo dispuesto, ¿no? O sea, con libre albedrío también nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a soportar todo para nuestro bien. Ahora, en Isaías, hermanos, finalmente, Isaías 53:4, ahí dice, hermanos, aquí tengo el texto, dice, ciertamente llevó él, el Señor Jesucristo ciertamente llevó, hermanos, nuestras enfermedades, así dice la Biblia, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, hermanos. Miren, estás describiendo claramente lo que pasó con el Señor Jesucristo. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros, hermanos, los seres humanos, así como el pueblo judío, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Miren lo que dice en Isaías, hermanos. Entonces, los judíos pensaban de que Dios lo estaba castigando, ahí matándolo en la cruz del Calvario porque era un impostor, un blasfemo, que siendo hombre se hacía Dios, eso pensaban, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido, ¿no es cierto? Claro, Dios permitió, hermanos, que Él sufriera todo porque esa era la única manera de salvarnos, que pague Él, o sea, Dios mismo, a través del Hijo, pague pues por nuestros pecados. Hermanos, que Dios nos ayude, Dios nos ilumine nuestra mente, hermanos. Aquí las últimas preguntas dice, ¿de quiénes eran las enfermedades y los dolores que Cristo cargó en la cruz? ¿Qué nos dice esto acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que ha costado nuestra salvación? Son últimas preguntas, hermanos, ¿no? Las últimas preguntas. ¿Qué nos dice esto acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que le ha costado nuestra salvación? Ahí está Isaías 53:4. Ciertamente llevó él, o sea, Jesús llevó, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades. Reflexionemos y pensemos en eso. ¿Cómo es que ha llevado nuestras enfermedades? Y sufrió nuestros dolores, hermanos. Nuestros dolores también ha sufrido. Una enfermedad es dolorosa, hermanos, y una enfermedad nos mata, nos hace mal, ¿no? Ahora, nuestros dolores también no nos dejan hacer las cosas, pero Él llevó todas nuestras enfermedades, en este caso las enfermedades y los dolores que llevan a la muerte eterna, no la segunda muerte. Él lo llevó, hermanos. Y Hermano todavía, Augusto, sí, hermano, para terminar ya. Sí, para concluir, dice lo siguiente el comentario, dice.
Con asombro los ángeles contemplaron el amor infinito de Jesús, quien sufriendo la más intensa agonía mental y corporal, pensó solamente en los demás y animó al alma penitente y a creer. En su humillación se había dirigido como profeta a las hijas de Jerusalén. Como sacerdote y abogado había intercedido con el Padre para que perdonase a sus homicidas. Como Salvador amante había perdonado los pecados del ladrón arrepentido. El Señor de gloria estaba muriendo en rescate por la familia humana al entregar su preciosa vida. Cristo no fue sostenido por un gozo triunfante. Todo era lobreguez opresiva. No era el temor de la muerte lo que le agobiaba. No era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que lo causaba agonía inefable. Cristo era el príncipe de los dolientes, pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado, del conocimiento de que la familiaridad con el mal, el hombre se había vuelto ciego a su enormidad. Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer y vio a las multitudes perecer teniendo a su alcance y ayuda abundante. Cristo hizo todo por ti y por mí. Ahora depende de lo que tú decidas y lo que yo decida. A compartir esto lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos a otras personas, para que otros no perezcan sin el conocimiento del amor de Dios. Amén, amén. Hermano Marcelino, por favor, despídanos con oración. Oremos pues, hermanos. Querido buen Padre Dios, usted es misericordioso con nosotros, Señor. Nos has llenado, Señor, de abundante luz en esta mañana, Señor. Usted has hecho todo en la cruz, oh Padre, por amor a nosotros. Te has dado, siendo inocente, a morir por nosotros, Señor, los culpables. Y lo que tú merecías nos lo has regalado, Señor, gratis. Y por gracia somos salvos, Señor, no por hacer alguna cosa. Ninguna cosa bonita que hagamos, Señor, nos hará a nosotros salvos. Solamente aquella sangre que fue derramada en favor de nosotros, oh Padre mío. Ayúdanos a entender, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, nos ayuda a comprender, Señor, la magnitud con que nos amas, oh Padre mío. Bendiga a cada uno de los que estábamos en esta mañana, Señor, aún las personas quienes aman tu palabra y a los que no aman también, no lo tomes en cuenta ese malo, Padre mío. Ten misericordia de cada uno de tus hijos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, nos despedimos. Hasta mañana, Dios mediante, hermanos. Hasta mañana, hermanos.